Putin tiene a su disposición un compromiso fuerte sobre Trump. Una investigación impactante de los medios occidentales está sacudiendo el campo informativo. Esto explica por qué el presidente de los Estados Unidos de América teme decisiones duras del PRF en el Kremlin. Revelaron si planean continuar la guerra. La respuesta a la pregunta de los periodistas fue inesperada. Presentamos las palabras de Lavrov, que fueron cortadas de la transmisión de Todos una tormenta. En Kazajstán está siendo discutida en el país tras la polémica declaración del presidente Tokayev. Es sobre Rusia y Putin, una tragedia que sacudió a toda Bielorrusia, un llamado urgente en Alemania y un tema que está dividiendo a Ucrania. Las noticias más urgentes y relevantes, con detalles exclusivos, estás viendo el informativo Línea de Frente, presentando los hechos más recientes de Ucrania y del escenario internacional antes y con más claridad que cualquier otro canal. Todo lo que necesitas saber hoy. Un avión militar ruso Su-30 en la víspera realizó un aterrizaje negativo inesperado. El Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre la caída del caza en la región del lago Losasinskaya. En Karelia, la tripulación falleció. Rusia podría haber recibido compromat sobre Trump de Epstein. Una investigación impactante de la revista Política está sacudiendo el campo informativo. Un año antes de su extraña muerte, Epstein intentó contactar directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y entregar a Lavrov y Putin información sobre Donald Trump. Esto salió a la luz después de que los demócratas en los Estados Unidos de América divulgaran su correspondencia. En las cartas, Epstein pedía al exsecretario general del Consejo de Europa que llevara la propuesta a Putin y hacía referencia a Vitaly Churkin, ex representante de Rusia ante la ONU. Paralelamente, los demócratas afirman que Trump sabía perfectamente quién era Epstein y que ya había visitado su casa. La Casa Blanca intenta cerrar todo de inmediato, pero el escándalo sobre posibles vínculos de Trump con Rusia vuelve a crecer. Esta no es la primera vez que el nombre de Trump aparece en las cartas de Epstein. Los demócratas comenzaron a divulgarlas en grandes cantidades. El avión del G20 en Johannesburgo aún no ha despegado, pero ya parece un símbolo de la desintegración del orden mundial. Xi Jinping se negó a ir. China enviará solo al primer ministro. Y antes de él, salieron de la cumbre Trump y Putin. Por primera vez en la historia del G20, en la misma mesa no estarán los líderes de las tres mayores potencias del mundo. Esto es una señal preocupante. Nadie quiere hablar con nadie. Los grandes actores globales se encierran en sus fortalezas y los temas sensibles, guerras, seguridad, crisis, quedan suspendidos en el aire sin aquellos capaces de resolverlos. El mundo ante nuestros ojos se está volviendo más peligroso y menos gobernable. Una decisión sin precedentes e inesperada de los Estados Unidos de América. Se levantaron repentinamente las sanciones contra la planta nuclear en construcción por Rosatom en Hungría. Hay un problema con la planta que ya está en fase de construcción y deben completarla, porque queremos que Hungría sea energéticamente independiente de la Unión Europea y aparentemente dependiente de Rosatom. La misión de la OTAN fue aprobada. Montenegro hizo algo que ni algunos grandes aliados de la OTAN se atrevieron. Se involucró de verdad en la formación de las fuerzas ucranianas y no solo de palabra. Tras 9 meses de negociaciones, el Parlamento finalmente aprobó la participación del país en la misión de la NSATU. Esto no es sobre el frente, sino sobre el cerebro y los músculos del ejército. Entrenamiento, estándares, coordinación. Todo se llevará a cabo en territorio de los países de la OTAN, pero para Ucrania el efecto es directo. Otro aliado se compromete a un apoyo largo y sistemático. El ministro de Defensa declara abiertamente que esta es la continuación lógica del curso que la OTAN aprobó en la cumbre en Washington. Además, Montenegro está simultáneamente endureciendo las reglas para los rusos con residencia permanente. El mensaje es absolutamente claro. En Nizhneudinsk,
En Rusia hubo una explosión tan fuerte que la mitad de la ciudad vio el destello. Al parecer, ocurrió en una de las unidades de Nizhnekamsk Neftechim, un enorme complejo petroquímico que produce caucho para plástico y todo lo que luego se usa en neumáticos e industria. Según datos preliminares, se incendió una unidad de procesamiento de petróleo. Las llamas se vieron desde varios puntos de la ciudad y decenas de videos se difundieron en la red. Oficialmente, hay un incendio en una unidad encargada del mantenimiento y construcción de instalaciones petroquímicas. Las causas, como siempre, están siendo investigadas y la movilización continuará, y la culpa de esto es de Kiev. Peskov emitió una nueva tanda de amenazas y anunció la continuación de la guerra. El portavoz de Putin intentó nuevamente dar la impresión de que Rusia está lista para el diálogo, mientras que Ucrania no lo estaría. Peskov garantiza personalmente que Rusia, de cualquier forma, hará que Ucrania vuelva a la mesa, pero ya en posiciones mucho más desfavorables. Mientras tanto, Alemania se prepara seriamente para una gran guerra. Berlín lanza la reforma más dura del servicio militar en los últimos 15 años. Todos los jóvenes de 18 años están obligados a pasar por la comisión militar, y si hay pocos voluntarios, se convocará por sorteo. Espero que las consultas se completen en las próximas semanas para que la ley pueda entrar en vigor el 1 de enero. Los voluntarios que se presenten al servicio recibirán un ingreso total de aproximadamente 2.600 euros. Algunos también recibirán un subsidio para la licencia de conducir. También se enviarán modelos femeninas para entender quién está dispuesto a servir en caso de un retorno completo del reclutamiento. Este es el primer paso para aumentar el ejército a 260.000 personas y crear una reserva poderosa. En la práctica, Alemania se prepara para una época en que el ejército vuelva a ser masivo, y esto no es por desfiles, sino por una amenaza real de Rusia. Se está discutiendo activamente la polémica declaración del presidente Tokayev. En un encuentro con Putin, pronunció una frase que nadie esperaba escuchar. La sabiduría de muchos siglos guarda el proverbio kazajo Kuda ekoskan kuershe, que traducido significa vecino dado por Dios, papel que Rusia desempeña para Kazajistán. La frase se dijo en Moscú junto a Putin tras negociaciones de 2 horas y la firma de una declaración sobre una nueva relación. Putin, en respuesta, citó un proverbio kazajo sobre la fuerza en los amigos y, ya en el banquete, hizo un brindis por la amistad eterna. En el propio Kazajistán ya se debate desde hace 2 días si fue mera cortesía política o una señal de una nueva línea. Después de todo, tales palabras suenan demasiado fuertes en una época en la que los regalos de vecinos del destino a veces llegan en tanques. ¿Y usted qué opina? ¿Qué frase sobre vecinos encajaría mejor aquí? Tal vez los vecinos no se eligen, o con ciertos vecinos ni siquiera se necesitan enemigos. En Ucrania se está iniciando un proyecto de ley que, entre otras cosas, fortalece el papel del idioma ruso. Si se aprueba la ley, se permitirá prestar servicios en ruso, hablar en conferencias e incluso comunicarse en ese idioma como representante del gobierno. Esto provocó debates acalorados, discusiones y controversias, y lo que más llamó la atención fueron los comentarios del periodista Konstantin Andriuk. ¿Y usted qué opina? ¿Realmente los ucranianos de habla rusa son más agresivos que los que hablan ucraniano? ¿O es solo otra excusa para provocar una guerra de comentarios sobre un tema delicado? Discutamos los hechos en los comentarios. El periódico italiano Carriera della Sera de repente se negó a publicar la entrevista de Sergei Lavrov. La redacción explicó honestamente que, en las respuestas del ministro, había demasiadas declaraciones polémicas, no comprobadas y abiertamente fantásticas. Verificar todo esto significaría convertir la edición en una enciclopedia de la propaganda rusa. La operación militar especial no es una guerra por territorios, sino una operación para salvar vidas y millones de personas que viven en estas tierras desde hace siglos.
y que la Junta de Kiev quiere exterminar, prohibiendo legalmente su historia, lengua, cultura y físicamente con armas occidentales. Otro objetivo esencial de la operación militar especial es garantizar de manera confiable la seguridad de Rusia. En el ministerio de inmediato gritaron censura, pero en la práctica los italianos simplemente se negaron a publicar un conjunto trillado de clichés. La verdad es que Slavrov no está totalmente de acuerdo con los spokers y presentadores del principal canal de televisión ruso. Según ellos, Ucrania debería ser completamente destruida, y el video de la transmisión del 9 de octubre de repente comenzó a circular en la red. Kharkov debe ser destruida, Nikolayev, Odessa, Sumy, Stray, Slitsa Zemly, Dnipropetrovsk y otras ciudades. Desde el inicio advierto, no entienden, estamos realizando, pero desafortunadamente esto no es bueno ni malo. Son solo datos. ¿Cómo se puede guerrear de otra manera sino solo así? Mientras tanto, diputados rusos nuevamente discutieron sobre el judío Lich Burashka. Mientras el país tiembla y el presupuesto enfrenta un déficit récord, la Duma realizó debates acalorados sobre nacionalidad y personaje de dibujos animados directamente en la sesión del Comité de Presupuesto e Impuestos. ¿Recuerda de qué país era el único que traía naranjas a la Unión Soviética? ¿No recuerda de dónde? Venía de Israel. Cheburashka es judío. Él vino de allí en un barril de naranjas. Él es de Igraniza. Además, en el Comité de la Duma sobre Política Regional se indignaron por el templo en papel higiénico. Una de las fábricas colocó en su producción la imagen de la Torre Spasskaya y de la Catedral de San Basilio Biskristov. Ahora el caso será tratado por la Fiscalía General. La tragedia que sacudió a toda Bielorrusia, las búsquedas en las que participaron miles de personas, terminaron con una noticia terrible. Maxim Zinkovich, de 14 años, del distrito de Berezinsky, desapareció el 8 de noviembre tras salir en bicicleta. Bosques, pantanos, decenas de aldeas fueron peinados por la policía, el MCS y voluntarios. La esperanza persistía solo porque Maxim tenía autismo y podía no responder a los gritos de los rescatistas. Pero por la mañana todo terminó de forma trágica. Encontraron la bicicleta, la huella de un zapato y luego el cuerpo. La investigación aún debe determinar exactamente qué ocurrió, pero la principal hipótesis sigue siendo la misma. El niño se perdió y no pudo salir. Durante varios días, toda la comunidad vivió con esperanza, que se derrumbó ayer por la tarde. El tema que sacudió y puso en alerta a toda Ucrania es el escándalo de corrupción en los más altos niveles. Cabe recordar que la investigación reveló que dentro de Energoatom, durante más de un año, circulaba un esquema de sobornos de hasta 15% de todos los contratistas durante la guerra. Esto suena especialmente repugnante. Por la codicia ajena, las reparaciones se prolongaban, las compras se suspendían y la gente permanecía más tiempo en el frío. Realmente me indigné después de los ataques porque salen a las líneas de frente sin protección adecuada. Algunos se benefician mientras otros llenan sus bolsillos. Esto es corrupción y debe ser erradicada. No solo perjudica al Estado, sino también al estatus internacional y la confianza que Ucrania tiene sobre sus tierras. La indignación es enorme, ya que el país depende de la confianza y apoyo de los aliados, y tales esquemas son un bofetón a todos los que trabajan por Ucrania diariamente. En el contexto del escándalo, 2 ministros ya han sido destituidos. Se aplicaron sanciones contra un ex socio comercial de Zelensky. 5 involucrados fueron detenidos y se recopilaron cientos de horas de grabaciones como evidencia. ¿Y usted, personalmente, qué piensa sobre la historia más comentada de los últimos días? El tema que sacudió y puso en alerta a toda Ucrania es el escándalo de corrupción en los más altos niveles. Cabe recordar que la investigación reveló que dentro de Energoatom, durante más de un año, circulaba un esquema de sobornos de hasta 15% de todos los contratistas. Durante la guerra, esto resulta especialmente repugnante,
debido a la codicia ajena, las reparaciones se prolongaban, las compras se suspendían y las personas permanecían más tiempo en el frío. Me indigné realmente después de los ataques porque salen a las líneas de frente sin protección adecuada. Algunos se benefician mientras otros llenan sus bolsillos. Esto es corrupción y debe ser erradicada. No solo perjudica al Estado, sino también el estatus internacional y la confianza que Ucrania tiene sobre sus tierras. La indignación es enorme, ya que el país depende de la confianza y apoyo de los aliados, y tales esquemas son un bofetón a todos los que trabajan por Ucrania diariamente. Las investigaciones continúan profundizándose y nuevas revelaciones indican que el alcance del esquema de corrupción podría ser aún mayor de lo que se suponía inicialmente. Fuentes dentro del gobierno ucraniano confirman que diversas direcciones de Energoatom y de empresas subcontratadas están siendo analizadas y hay indicios de que contratos inflados y pagos indebidos afectaron directamente la logística de suministro de energía en varias regiones del país. Expertos en administración pública y lucha contra la corrupción observan que los retrasos en obras esenciales y la escasez de equipos podrían tener consecuencias graves para la población civil, especialmente durante los meses más rigurosos de invierno, cuando la demanda de calefacción y electricidad aumenta considerablemente. Paralelamente, miembros de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales comenzaron a movilizarse, promoviendo campañas de concienciación y exigiendo mayor transparencia en las licitaciones y procesos de contratación, además de monitorear el avance de las acciones disciplinarias contra los empleados involucrados. La presión sobre el gobierno es creciente, y analistas políticos resaltan que la rapidez con que se implementen las medidas correctivas será crucial para restaurar la confianza de la población y de socios internacionales que vienen proporcionando apoyo financiero y técnico a Ucrania en un momento crítico del conflicto con Rusia. En el ámbito legislativo, diputados y senadores discuten la necesidad de reformas adicionales que refuercen los mecanismos de control interno y aumenten la responsabilidad de los gestores públicos, evitando que prácticas ilícitas se perpetúen en otras áreas estratégicas. Mientras tanto, investigadores criminales examinan cientos de documentos financieros, contratos y registros electrónicos buscando rastros de sobornos y transacciones sospechosas que puedan involucrar a autoridades locales, intermediarios y empresarios vinculados a la cadena de suministro de energía nuclear y eléctrica. Expertos jurídicos señalan que la complejidad de las operaciones hace que la investigación sea lenta, pero enfatizan que la sistematicidad de las pruebas recopiladas hasta ahora aumenta las posibilidades de condenas efectivas. Al mismo tiempo, la prensa internacional sigue el caso de cerca, destacando que el escándalo representa no solo un desafío doméstico, sino también una prueba de credibilidad del gobierno frente a aliados estratégicos como los Estados Unidos de América y la Unión Europea, que proporcionan asistencia financiera y militar a Ucrania en un momento crítico del conflicto con Rusia. Observadores políticos alertan que la manera en que Kiev maneje el escándalo puede influir en la percepción internacional sobre la capacidad del país de gestionar fondos y proyectos de gran escala de forma transparente, afectando futuras líneas de crédito y cooperación técnica. En el frente interno, la población manifiesta indignación en redes sociales, foros de debate y protestas locales, exigiendo que los responsables sean castigados y que las estructuras administrativas sean reformadas, mientras la prensa local publica análisis detallados sobre el efecto de cada decisión gubernamental y el alcance del perjuicio causado. Analistas económicos destacan que la combinación de corrupción endémica y crisis de infraestructura energética representa un riesgo significativo para el desarrollo sostenible de Ucrania, pudiendo retrasar planes de reconstrucción e inversiones extranjeras, además de afectar la vida cotidiana de millones de ciudadanos que dependen de servicios básicos. En respuesta, autoridades del Ministerio de Energía afirman que están implementando auditorías independientes, revisando contratos y reforzando los procedimientos de supervisión, al mismo tiempo que prometen transparencia
en los informes de resultados. La cooperación con instituciones internacionales de control financiero y anticorrupción también se ha intensificado, con técnicos extranjeros participando en inspecciones y ofreciendo recomendaciones para mitigar riesgos de repetición de prácticas ilícitas. Abogados y consultores internacionales señalan que el caso podría servir de modelo para otras iniciativas de lucha contra la corrupción, permitiendo el desarrollo de protocolos más estrictos para licitaciones públicas, rendición de cuentas y monitoreo de proyectos estratégicos, sobre todo en el área de energía nuclear, cuya seguridad es crítica tanto para el país como para la región. Expertos en seguridad energética subrayan que los retrasos o desvíos en proyectos nucleares y de infraestructura eléctrica pueden comprometer la estabilidad del sistema y que las medidas preventivas son esenciales para garantizar un suministro continuo y seguro de energía para industrias, hospitales y residencias, especialmente en tiempos de guerra. La magnitud de las acciones en curso demuestra que el gobierno pretende enviar un mensaje claro: los desvíos financieros y la corrupción no serán tolerados, y todos los responsables, independientemente del nivel jerárquico, serán responsabilizados. Además, se están creando canales directos de denuncia, incentivando a ciudadanos y empleados a reportar irregularidades con garantías de protección contra represalias. Analistas políticos observan que, aunque el impacto inmediato se limita a la esfera administrativa y económica, el desarrollo del escándalo tiene potencial de repercusión social significativa, movilizando la opinión pública y aumentando la presión sobre los representantes electos para que adopten medidas firmes. En resumen, la combinación de acciones judiciales, reformas administrativas, monitoreo internacional y movilización de la sociedad civil constituye una respuesta integral que busca no solo castigar a los responsables, sino también fortalecer la integridad institucional, restaurar la confianza y asegurar que los recursos estratégicos esenciales, como los destinados a la energía nuclear, se utilicen de forma eficiente, segura y transparente, garantizando protección a la población, estabilidad económica y credibilidad internacional de Ucrania, en un momento en que el país enfrenta desafíos internos y externos sin precedentes.